Bienvenidas, bienvenidos a este espacio de diálogo teológico que hemos llamado Teologando con Hilda. Yo soy Hilda Ortiz Mena y les agradezco que nos acompañen y nos escuchen. El tema que hemos venido abordando en este teologar es el de los sentidos corporales. El oído, la vista, el gusto, el tacto y el olfato. Ya habíamos hablado un poco del oído, de la escucha acompañada del corazón. También de la vista, donde la mirada puede generar vida o muerte en nosotros mismos y en los otros. ¿Cómo una mirada compasiva puede sanar? Pues bien, hoy queremos compartir el sentido del gusto. Si bien para mí, en lo personal, todos y cada uno de los sentidos los atesoro como un bien de un valor incalculable, el gusto me es especialmente querido. Me encanta cocinar, me encantan los sabores, me encantan los sabores nuevos, me encanta ese disfrute y esa felicidad que siento, que además cuando uno guisa o cuando yo guiso, nunca lo hago para mí, lo hago para compartir, para dar. Es, es muy bonito. Por eso me es especialmente querido. Además, tenemos que empezar porque necesitamos comer y beber para vivir, no hay más. Sin comida nos morimos. Y por eso Gandhi y otros muchos han utilizado la huelga de hambre para presión, porque sin comida nos morimos. Pero también la humanidad, necesitada de alimento para su subsistencia, quiere en general disfrutar ese alimento. Y esto lo podemos ver desde siempre, pero así muy claro cuando en la Edad Media se organizaban el comercio. Muchas de sus búsquedas en el comercio eran por nuevas especias para poder guisar. Además de, claro, las telas, los conocimientos, que si la pólvora, que si pues todo lo que fue las matemáticas del álgebra, de los árabes, todo, ¿no? Pero también las especias para poder guisar, como la pimienta, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, sin ir más lejos, el gusto está ligado al alimento, al gusto del sabor y al gusto como alegría, porque da mucho gusto. Para esta plática voy a estar acompañada en cosas que voy diciendo mucho por un entrañable profesor mío, el doctor Ángel Méndez Montoya, y con su libro del Festín del Deseo hacia una teología trinitaria. En ocasiones no lo voy a mencionar, pero mucho de lo que digo viene gracias a él y he sido influenciada por él y quiero honrarlo como tal. En ese libro él propone, entre muchas otras cosas, y es lo que quiero puntualizar ahorita en esta plática, es la superabundancia del Dios trinitario que nos nutre. Pero bueno, vamos paso a paso. Si empezamos viendo las Sagradas Escrituras, pues podemos ver muchos ejemplos de alimento, empezando por el Génesis. Adán y Eva vivían en el Edén, que yo me imagino que era así como un jardín frondoso, verde, abundante, donde podían comer de todo y estar saciados y era así como la felicidad continua, ¿no?
Sin embargo, no podían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ya sabemos lo que pasó. Eva, instigada por la serpiente, come del fruto del árbol prohibido y luego le da a Adán, quien también decide comer. Lo que sucede a continuación también es interesante porque Dios a la serpiente le dice, le ordena, y tú comerás polvo todos los días de tu vida. A la mujer le dice que dará a luz con dolor, ¿no? Pero al hombre nuevamente con una referencia de la comida, ¿no? Le dice, deberás trabajar duro y con gran sufrimiento para obtener alimentos de la tierra. Pero yo creo que una de las cosas más importantes que hubo en este comer la fruta prohibida fue que hubo una ruptura. Se perdió la comunión de la que gozaban en el Edén. Y ahí dejamos esta parte. Más adelante podemos recordar a Moisés, cuando Moisés saca a los israelitas de Egipto y los va guiando por el desierto. Hay un momento en que ya todos los israelitas están furiosos, enojadísimos, es que no tenemos que comer, ¿a dónde nos trajiste? Y nuevamente Dios se apiada de ellos y les da maná, con el que pueden comer, pueden hacer su pan y pueden seguir adelante caminando. Y bueno, y podemos seguir con muchos ejemplos, pero hay otros que quiero compartir con ustedes que me encantan. Y de lo primero que me gustaría compartir sería cómo ya en el Nuevo Testamento, cómo este Dios nuestro que tenemos, que compartimos, a través de Jesús, Dios, nos enseña a llamarlo Abba, Padre, con ternura, y a pedirle el pan de cada día, porque Él nos quiere saciar. Aquí, como dice el doctor Méndez, dice, Jesucristo, el Dios humano, es el maestro del deseo que encarna el propio deseo de Dios de saciar toda hambre física y espiritual y que promete que el reino de los cielos será un banquete espléndido, una gran fiesta. Y así, ese es el rezo que aprendemos desde chiquititos y que repetimos y repetimos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Por otro lado, los evangelios siempre nos presentan a un Jesús que goza con la mesa compartida. ¿Cuántas veces lo vemos comer y beber con excluidos y con todos, con mujeres y con quien sea? Y es en la mesa donde se hacen todas las pláticas, las cosas, es en la mesa donde se da finalmente, donde se instruye la Eucaristía, se instituye como la Eucaristía en una mesa compartida. Es súper importante, es a través de la comida, de la mesa. Y bueno, hablando de esta mesa,
y como para poder ejemplificar lo que yo quiero decirles, es a través de una película danesa, El festín de Babette, que por cierto es la favorita del Papa Francisco. Esta película se desarrolla en el último tercio del siglo XIX y en ella se narra la historia de dos hijas ya ancianas de un pastor luterano que tienen un fuerte sentido del deber inculcado por el padre y viven en una austeridad extrema. Rechazan todo lo mundano y desconfían del gozo y del placer. Todo tiene que ser rígido. Por otro lado, hay una mujer que se llama Babette. Es una mujer que es una chef. En ese momento básicamente no había chefs mujeres en los restaurantes, pero ella era la chef de un restaurante y era famosísima porque era extraordinaria. Ella ha perdido a su marido y a su hijo en la guerra franco-prusiana y está la ciudad muy convulsa y empieza a ser perseguida. Entonces tiene que salir de París. Sin embargo, ella es una mujer que está imbuida de la vitalidad de la ciudad, ¿no? Pero pues tiene que salir. Y gracias a un amigo común entre las hermanas y Babette, llega justo a Dinamarca a la casa de estas mujeres y estas mujeres que en un principio no la quieren tener en su casa, le dicen, pero es que ni siquiera te podemos pagar. Y dice, yo no necesito que me paguen, yo nada más quiero venir. Entonces llega allí y esas ganas de vivir y ese amor pues sí, amor por la vida, amor por la comida, amor pues simplemente por estar, empieza a cambiar a la gente. Las hermanas iban y daban comida a los enfermos. Una comida espantosa. Babette empieza a preparar la misma comida, pero con un poquito más de gracia. Entonces empieza a generar en esos enfermos un gozo bárbaro. Porque el comer algo rico los hacía tener felicidad. Total que Babette tenía un billete de lotería que había dejado con una persona que conocía en París, y esta persona que conocía en París le avisa que ha ganado su billete de lotería y tiene dinero. Babette entonces decide que quiere volver a cocinar como ella cocinaba en el restaurante de París y quiere hacer una gran cena. Y ocupa ese dinero para hacer un enorme banquete para las hermanas y el grupo de oración de las hermanas. Y para ello hace traer de París vino, champán, carne, pescado, caviar, una tortuga, quesos, frutas, todo. Y todo esto en las manos de Babette se va a transformar en un placer para los sentidos. Mientras tanto, los comensales, que en un inicio piensan que es casi pecado, es súper pecaminoso, ellos son muy puritanos y cómo van a comer lo que está preparando Babette, poco a poco
con los tiempos de la comida, con el vino que van sirviendo, terminan extasiados. Realmente a través del gozo de los platillos logran derribar la frialdad de sus corazones y sentir amor unos con otros, porque ya cambia radicalmente la dinámica que traían de agresión y desencanto que venía siendo resultado de tanta autorrepresión. Y esto creo que ejemplifica mucho lo que yo quiero decir. O sea, yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes no cambian de humor con una comida que les guste? ¿Cómo en una mesa la familia se reúne? ¿Cómo en una mesa compartida se reúnen los familiares? Y en una mesa se pueden hacer relaciones cercanas. Da pie para poder hacer una relación íntima, ¿no? Y por eso yo pienso que Jesús fue el maestro de la fiesta, en el buen sentido. Porque este poder del gusto, de saborear, de poder agasajar al otro, de poder compartir, nos ayuda y nos permite aceptar y amar. Puede ser una herramienta de amor y de compartir y de humanizar. Y yo creo que por eso Jesús la usaba. Y ahora un poco ligando con lo anterior, si bien Adán y Eva, al comer la manzana, generan una ruptura con Dios porque son expulsados del paraíso, con Jesucristo se restablece la relación y este Dios trinitario del que hablábamos en un principio, en su superabundancia, se entrega a sí mismo a nosotros en el pan y se hace uno con nosotros para nutrirnos. Pues esto es una pequeña reflexión donde se puede seguir y seguir y seguir de lo que sería el sentido del gusto. Les agradezco mucho su escucha hoy y espero que la hayan saboreado. Nos vemos la próxima semana.